tal? Buenas noches. En primer lugar, quiero expresar el placer de estar en este programa con ustedes. Realmente quiero agradecer a Tres Sin Límites que son Rosana Sitic, que es Mirta Gómez Villalba y que es Milena Viñas. Estas tres personas que han hecho posible que hoy esté hablando de autismo para ustedes. Hablar de autismo para ustedes puede ser para muchas personas la primera vez que oigan la palabra, muchas habrán escuchado esta palabra y muchas padecerán o otras tendrán familiares afectados con este trastorno del espectro autista. Realmente estar en este espacio me lleva en primer lugar a una reflexión, más allá de estos agradecimientos. Quiero analizar dos cosas en este espacio. Un aspecto es, estamos en una pandemia, estamos en una situación en la cual realmente el mundo está cambiando y nosotros estamos adaptándonos. Y justamente uno de los grandes problemas que tienen las personas con autismo es adaptarse a los cambios y a las situaciones. Y nosotros también tenemos que adaptarnos. Y una cosa que les voy a comentar, que para mí es muy importante, es que tengamos en cuenta que esta pandemia puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad no solamente para las personas con autismo, puede ser una oportunidad para las personas con desarrollo típico, una oportunidad para las personas con autismo sin duda, porque está el espacio que no tienen cuando están en las terapias, el espacio con los padres, y los padres pueden estar trabajando con ellos cuando no están haciendo, porque están trabajando, están fuera de casa. Entonces esta situación es una situación que también me parece muy importante y me parece que tenemos que aprovecharla. Tengamos en cuenta también a quienes están allí, que a lo mejor están mal porque no pueden salir a caminar, a hacer gimnasia, a correr al restaurante, que hay gente que ni siquiera puede estar en esa situación. Entonces, pensemos en aquellos también y pongamos empatía en esto. Simplemente esto es una brevísima reflexión que quería hacer con todos ustedes, que me parece muy importante y que es la empatía. Me toca hablar de autismo. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Un trastorno del neurodesarrollo es algo que viene desde el cerebro y que tiene una base neurobiológica y que se caracteriza por tener un problema que nosotros llamamos trastorno en la cognición social. ¿Qué es la cognición social? Así como tenemos el intelecto para las matemáticas, tenemos el intelecto para hablar y tenemos la capacidad, a veces no tenemos la capacidad para las matemáticas. Y justamente en esta situación de la cognición social es tener un compromiso en la capacidad de socializar, en la capacidad de entender al otro, en la capacidad de empatizar o de llevar a cabo una conexión con el otro. O sea, ¿en qué se caracteriza el autismo entonces? En un trastorno en la integración social, en la comunicación, con conductas repetitivas o intereses restringidos. Y ustedes dirán, bueno, pero estos son palabras, ¿qué significa? Bueno, dificultades para interactuar con otro chico en un niño o en un adulto con otro adulto, dificultades para iniciar una conversación, imposibilidad de desarrollar actividades sociales conjuntas, e intereses o conductas restringidas. En los niños es muy común estas conductas repetitivas, como por ejemplo los aleteos, y esto es interesante. Otras situaciones, además de los aleteos, además de el jugar con un chiche o con un juguete en forma constante, hacer filas de autos, etc., también puede estar interesados en una película o en ciencia o en educación. Entonces, un trastorno en la cognición social, un trastorno en la comunicación, en la integración social asociado a conductas e intereses restringidos. Todas estas cosas que les acabo de contar. ¿Y a cuántas personas afecta el autismo? Fíjense qué interesante. El autismo afecta aproximadamente a una cada 54 personas, según la última estadística dada por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Algunos discuten estas estadísticas, dicen que son menores. Yo en realidad soy más realista y me guío más por Europa en esto, y creo que estamos en 1 en 100, 1 en 110, que también es altísimo y que también tenemos que llevar a cabo y llamar la atención sobre esto. Justamente por eso les decía del valor de poder dar esta charla
charla en este auditorio y en este grupo tan selecto. Estas 1 en 54 afecta más varones que mujeres. Después veremos y les voy a decir un poquito y voy a hablar un poquito del autismo en mujeres. Pero bueno, tengamos en cuenta también que ahora está de moda decir, muchos profesionales dicen, bueno, esto no es lo mismo que nosotros diagnosticábamos hace 20 años. Y este es un tema que quiero puntualizar y quiero tener en cuenta también. No, hace 20 años veamos las mismas personas con autismo que ahora. Lo que pasa es que ahora ampliamos el espectro y reconocemos a otro tipo de personas con dificultades menos importantes a nivel cognitivo o menos dificultades a nivel social o más capacidad de camuflar o adaptarse a pesar de padecer autismo. Entonces, no se ve en lo que hace 20 años veíamos, que eran chicos y personas con más bajo rendimiento. Entonces, no quiero dejar el punto del autismo solamente a que pensemos en el tema de, por ejemplo, Big Bang Theory, como Sheldon, o que pensemos el autismo de las habilidades como Rayman. No, pensemos que eso existe, pensemos en algunos que son mucho más hábiles, por ejemplo, mucha gente que trabaja en Silicon Valley y que tiene autismo de alto funcionamiento, pero que no tienen habilidades sociales y trabajan, están en su mundo y muchas veces necesitan apoyo a pesar de trabajar en Silicon Valley, pero son solitarios, no entienden chistes, no entienden ironías, no tienen una intención social y le interesa justamente mucho su mundo. Pero bueno, pensemos que hay otro grupo de personas con autismo, que eran los que más diagnosticábamos antes y que los que sigo diagnosticando también ahora, que son las personas con discapacidad intelectual, las que probablemente a lo mejor nunca van a tener lenguaje, las que nunca van a poder tener una interacción social adecuada, y eso es un 30% a 40% de las personas con autismo. Entonces, tengamos en cuenta todo el espectro, porque todos ellos son los que vamos a poder ayudar, apoyar y acompañar. Esto es respecto entonces de un poco las características. ¿Cuáles son los signos tempranos? Yo voy haciendo una pequeña línea de pensamiento porque en 30 minutos no hay muchas, quiero decir muchas cosas, pero con tips fundamentales. Pensemos en autismo tempranamente. No pensemos en autismo cuando llega un chico de 5 años que no habla, que no se comunica, que no tiene intención social, que no tiene ninguna interacción. No, pensemos en autismo cuando un chico de 12, 18 meses no señala para pedir, no mira lo que le he señalado, no tiene una interacción social, no tiene una buena comunicación, no alza los brazos en conducta anticipatoria para pedir o no responde al llamado por su nombre. Obviamente al llamado por su nombre si no tiene hipoacusia, si no tiene sordera. Pero es muy importante que tengamos en cuenta esta situación, porque cuando uno está en esta situación, en esta circunstancia, que ve a un niño con estas características, no puede decir espere a los 3 años, ya va a hablar, Einstein habló a los 4 años, los varones son más lentos. No, ese no es lo que tenemos que hacer. Cuando un chico tiene una desviación del neurodesarrollo, cuando un chico a los 18 meses no habla, o no tiene intención social, o no señala, o ustedes observan que tiene aleteos o intereses restringidos o conductas de juego solitario, tenemos que consultar al pediatra. Y si el pediatra no da respuesta, tenemos que consultar a un especialista en neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque ese es un momento en que yo no voy a decir probablemente esta persona tiene autismo, este niño, este pequeño de 18 meses tiene autismo, pero aquí voy a ver una cosa que se denomina riesgo de padecer autismo o preocupación para el autismo. Y justamente quienes tenemos experiencia en esto, sabemos que un chico que tiene 18 meses y presenta grandes signos de autismo, yo a ese padre o a esa familia no le voy a decir su hijo padece autismo, le voy a decir, y esto es importante, su hijo tiene riesgo o preocupación de padecer autismo y tenemos que trabajar. No ando dando vueltas con ninguna cosa. Es importante comenzar a trabajar tempranamente con estos niños. Entonces, signos tempranos, ya a los 12, 18 meses, no hay un marcador biológico, yo no voy a sacar sangre y con esa muestra de sangre voy a decir, este chico tiene autismo. No, tengo que conocer el desarrollo típico y reconocer lo que pasa con ese niño en ese desarrollo atípico que estamos viendo. Y ese es el momento de tener en cuenta, porque si ese niño justamente yo lo detecto temprano y lo detecto antes de los 3 años, que es cuando sí diagnosticamos autismo, pongamos que ese chico en lugar de 18 meses me llega a los 3 años, sin interacción social, sin comunicación, sin intereses adecuados,
con compromiso en su lenguaje verbal y no verbal. Bueno, en esa circunstancia, en ese momento, yo lo que voy a hacer es diagnosticar o decir: sí, en este momento su hijo padece autismo. ¿Le estoy poniendo una etiqueta para toda la vida? No. Le estoy diciendo que estoy reconociendo dificultades sociales, dificultades de la comunicación, dificultades en la interacción social, y pueden tener también fortalezas, y pueden ser muy buenos en números y empezar a leer tempranamente. Pero ¿qué me va a importar? ¿Que lea y escriba a los 4 años, o que logre interactuar con otro chico, o que logre hablar con otro chico, o que logre señalar lo que pide, o que logre adecuarse a la realidad y a lo que le interesa, y a la realidad que le interesa con otras personas, no a pedir solamente lo que a él le interesa? Entonces, si nosotros empezamos con esto y empezamos temprano, pensemos en la plasticidad del cerebro. ¿Por qué digo empiezo a los 18 meses y no espero a los 3 años y no digo esperemos y después diagnosticamos? Porque el cerebro a los 12, 18 meses es una esponja que absorbe y que da gran plasticidad, es muy plástico, o sea, es modelado, genera nuevas redes, y por eso vemos que aproximadamente un 9%, siempre se decía que ninguna persona con autismo se recupera. Hoy sabemos que los chicos que son diagnosticados antes de los 3 años, que tienen lenguaje y que tienen una situación de riesgo o padecimiento o de preocupación de autismo, como les decía, antes de los 3 años, si yo lo empiezo a trabajar tempranamente y no tiene un riesgo severo y tiene algo de lenguaje, un 9% de esos chicos dejan de estar en el espectro entre los 4 y los 5 años, si lo trabajo tempranamente. Entonces, otro punto esencial. Espero ser claro con cada uno de estos puntos. Obviamente que no los puedo ver. Yo les quiero contar que a mí me encanta dar charlas y ver a la gente a los ojos. Y esto es algo que les quiero contar respecto del autismo. Ustedes saben que nosotros venimos preparados desde que nacemos a mirar y a sentir beneficio o sentirnos bien. ¿Y cómo nos sentimos bien? A través de nuestro sistema de recompensa. ¿Y qué es el sistema de recompensa? Es un sistema que trabaja en nuestro cerebro y que es un sistema que tiene un neurotransmisor que es la dopamina. ¿Y cómo se activa? Con la recompensa. ¿Y cuál es la primera recompensa que tiene un bebé? Y cuando nacemos lloramos todos, sin duda lloramos. Nos ponen en la teta de mamá, nos tranquilizamos, escuchamos el corazón, la voz, el olor, y nos ponen en la teta y chupamos. Y estamos chupando y tenemos recompensa. Y esa recompensa es lo que nos tranquiliza. Y esa recompensa es la recompensa social. ¿Y por qué les digo la recompensa social? Porque no hay forma que un bebé no pueda tomar de la teta de su mamá sin mirar a los ojos de mamá. Entonces, ahí tenemos la primera interacción social. Pongo al bebé en la teta y el bebé está mirando a mamá. A tal punto estamos preparados para eso, que cada vez que succionamos abrimos los ojos. ¿Qué estamos haciendo entonces? Mirando los ojos de la mamá. Fíjense que mirando los ojos, que algunos dicen estamos mirando, los ojos son la expresión del alma. Es la primera interacción social. Entonces, algunas de las hipótesis dicen que nuestros sistemas de recompensa en las personas que tienen autismo están atenuados. Y si entonces estas cosas, estas situaciones están atenuadas, puede que nos genere menos recompensa la respuesta social. Espero que hayan podido entender un poco esto, pero esta recompensa es la que nos da, la primera recompensa. Y fíjense que es la recompensa de los ojos, el de sentir la boca y de sentirnos plenos y de sentir a mamá. Si esto no nos genera recompensa, probablemente tampoco nos genere recompensa interactuar socialmente. Por eso es importantísimo esta situación de cognición social, de socialización. Y otra cosa que viene bien al pie con lo que es Trend Topic hoy, que es el negro, y es que, por ejemplo, no miramos la piel cuando nacemos, no miramos el color de piel. Mi mamá puede ser negra y yo ser blanco, o ponerme la teta de una mamá negra, pero yo voy a mirar los ojos. Y lo que me va a dar lo social va a ser los ojos, no me va a dar otra cosa. Entonces es muy importante
empezar desde muy temprano con esta situación social. Y esto es lo que hace al apego, en definitiva. El beneficio, el apego de los primeros años, que tienen que ver con este amor que se genera simplemente por una recompensa, y una recompensa que tiene que ver con lo social. Otra cosa importante es por qué tenemos que hablar de intervención y por qué hay intervención temprana. Hay intervención temprana porque hay herramientas y hay proyectos y hay gente que trabaja en intervención temprana, y es importante que tengamos en cuenta que nosotros podemos trabajar en intervención temprana ya con chicos de 12 meses. Obviamente que no pueden trabajar dentro de un consultorio con un terapeuta, van a trabajar mamá, papá y el nene, y vamos a intentar primero que mire a los ojos y que interactúe, y que si no le vamos a sacar su juguete a lo mejor predilecto que lo aísla, no, vamos a ingresar en el mundo de él con ese juguete para ingresarnos, para jugar, para interactuar, y de esa manera ese chico va a empezar a tener de alguna manera una interacción social mucho mejor, y con que empecemos a jugar con él en algún momento podemos generar otro tipo de atención social. Como ven, son cosas muy básicas, y hay gente, y hay proyectos, y hay programas y herramientas, pero no cualquier cosa, no podemos hacer cualquier cosa. Uno tiene programas y proyectos que son reconocidos internacionalmente, que están probados y son reconocidos científicamente. Algunos como el programa de comienzo temprano Denver, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el concepto de la intervención temprana. Esa intervención temprana en la cual los padres tienen que aprender, porque si los padres no aprenden, ellos están 7/24 con los chicos. Con los terapeutas podrán estar 3 horas, 4 horas, 20 horas, pero son 20 horas en la semana. Entonces, si los papis saben hacer lo que tienen que hacer, saben jugar, saben interactuar, es fundamental. Otro punto importante es, antes de los 2 años, ningún chico debe tener pantalla. Pantalla significa no mirar TV, no mirar iPhone, iPad ni nada. Después de los 2 años, entre los 2 y los 4 años, no más de 1 hora. Lo que pasa es que estas líneas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no, hoy nos pasa que están una familia cenando en un restaurante y tenemos mamá con un celular, papá con un celular y el nene con un iPad mirando una película para que no moleste. El concepto puede servir en algunas situaciones, cuando el chico está muy descompensado, y en situaciones como cuarentena, por ejemplo ahora, que mamá y papá están trabajando dentro de la casa. Entonces, en algún momento a lo mejor hay que dejarle algún juguete o alguna pantalla con alguna actividad que sea recreativa pero activa, no dejarlo, con algo que sea repetitivo y que lo ponga más en su mundo. Entonces es importante esta situación de juego y de evitar pantallas. Esto no quiere decir que las pantallas no sean útiles manejadas por equipos terapéuticos y orientadas, porque por ejemplo me pueden servir para mostrar una imagen, me pueden servir para que esa imagen después sea un estímulo para que lo señale, y después de señalarla me sirva también para nominar algo. O sea que fíjense cómo lo que parece tan malo, cuando lo sabemos utilizar, no es tan malo. Lo malo es dejarlo colgado con una pantalla, y esto lo hacemos también las personas con desarrollo típico. Con lo cual es importantísimo esto. Tenemos que pensar también en la escuela. Y pensar en la escuela significa ¿qué? ¿Tienen que ir a una escuela especial a los 4 años? No. Nosotros tenemos que lograr una inclusión para estos chicos. Para mí, cuando yo hablo de una inclusión, hablo de aceptarlo, de integrarlo en sus diferencias, de intentar interactuar con ese chico con una muchas veces integradora o acompañante terapéutico, y trabajar estas situaciones que tienen que ver con la mediación de ese niño con los compañeros, la mediación de ese niño con la maestra, y finalmente seguir trabajando y seguir haciendo que ese chico interactúe. Es muy importante este mundo, porque es el mundo social y el mundo que tiene que interactuar con los chicos. Piensen que con los terapeutas está 1 a 1 muchas veces, y con la madre y con el padre. Entonces, este es un espacio
espacio complementario de inclusión. La inclusión no solo tiene que ser a nivel escolar, la inclusión tiene que ser a nivel laboral, la inclusión puede ser a nivel de terciario o universitario. Esto dependerá del nivel y del grado de autismo. Una persona o un niño que va a ser un adulto con discapacidad intelectual, un niño que va a ser un adulto y que va a tener problemas severos de comunicación, va a ser dependiente. Y eso no lo podemos evitar y lo vamos a tener que acompañar y darle alguna forma de acompañamiento que tiene que la sociedad comprender. Y lo mismo será dándole un espacio en el colegio. Ojo con el hostigamiento. En general, estos chicos padecen mucho hostigamiento. Hay que evitar el hostigamiento porque el hostigamiento es un mal que se da con desarrollo típico, que se da con el torpe motor, que se da con el chico con trastorno del lenguaje, y en el autismo se da mucho, sobre todo en el autismo de alto funcionamiento, en donde no entienden, son literales y les hacen bromas y no las entienden demasiado. Así que esto también es importante. Con respecto al tema mujeres, el tema mujeres a mí me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, porque ustedes saben que ser mujer y tener autismo tiene menos posibilidades, así como los pediatras tardan en diagnosticar autismo en los varones, tardan más en mujeres, porque no lo piensan, se piensa menos. Y además porque la mujer tiene una condición social automáticamente mejor. Entonces, ya cognitiva socialmente, a pesar de tener autismo, socialmente están mejores. Entonces es más difícil. Además, la mujer se acostumbra a lo que se llama camuflar. Y para mí, camuflar es un tema serio, porque camuflar significa mentir. Es como que alguien estuviera expresando alegría cuando está realmente triste y viva su vida de esa manera. O sea, viven su vida muchas mujeres. Hay un artículo de la semana pasada en Washington Post en donde se habla justamente una mujer con autismo que dice: estoy cansada de hacer de cuenta que... Y dice, no me digan, para mí no es un cumplido que ustedes me digan qué bien, no parece autista. No, justamente, eso es un tema serio. Hay que decirle realmente qué esfuerzo debe costarle a usted estar de esta manera y acompañarla y tratar de entenderla. Y es un mundo que no vamos a cambiar. Las personas con síndrome de Asperger, con más alto rendimiento, muchas veces pasan desapercibidos, sobre todo si son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, al tener esta característica de camuflar, pasan desapercibidos. Y la cultura también. Les voy a dar un ejemplo que lo doy siempre y, bueno, como este es un auditorio probablemente nuevo, se los puedo dar. Pero fíjense, si una mujer, por ejemplo, tiene autismo, si una mujer, niña de 8 años, no sale al recreo a jugar, por ejemplo, y no juega la primera semana, la segunda semana, y se queda leyendo, es probable que pase una situación y que no llamen a los padres. Si el varón no sale al recreo a jugar a la pelota, es probable que ya la primera semana saben a los padres. Pero en la mujer, ¿qué van a pensar? No van a pensar que puede tener autismo, van a pensar que es una intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que todos los que son intelectuales tienen autismo. Quiero decir dos cosas. Primero, pensemos en las mujeres como pensamos en los varones con autismo. Y segundo, pensemos que las personas con desarrollo típico no todas quieren jugar al rugby, no todas quieren jugar al fútbol, no todas quieren hacer hockey. Algunas quieren danza, otras quieren pintura, otras quieren arte y no se lo estamos dando. Por eso mi charla no es solo de autismo, es para que reflexionemos sobre todo, pero basándonos en el autismo. Pensemos también que en el autismo, y sé que me quedan creo que 8 minutos, así que voy a tocar 2 temas finales. En el autismo tenemos 2 aspectos. Un aspecto que es el envejecimiento. El envejecimiento en las personas con autismo es serio porque no se adaptan al mundo y no tienen conciencia de su cuidado físico. No hablemos de las que son discapacitadas intelectuales. Vuelvo a repetir, 30-40%. Esos tenemos que estudiarlos. Cuidado con todos, porque hay bases genéticas y tenemos que saber los riesgos de repetición para otra familia. Pero volvamos al tema del envejecimiento. No saben su autocuidado, no saben si tienen enfermedades. Entonces, en general, la media de vida es más baja en las personas
con autismo. Pensemos que no estamos preparados para el propio envejecimiento. Nosotros decimos, la sociedad no está preparada para el envejecimiento. Sí, es cierto, pero nosotros tampoco estamos preparados para nuestro propio envejecimiento. Seguimos pensando en que vamos a seguir teniendo una casa de 2 pisos que vamos a subir a la segunda planta si llegamos a los 90 años. Bueno, cuidado, todos tenemos que empezar en el envejecimiento y la sociedad tiene que repensar este envejecimiento. Y en los autistas tenemos que pensar, porque además muchos reciben drogas porque tienen epilepsia, otros reciben drogas porque es más alta la incidencia de depresión, un 11%, y pensemos en la depresión y el autismo, porque no todos los signos del autismo que padece una persona con autismo son por el autismo, sino que muchas personas tienen depresión. No quiero olvidarme de los trastornos sensoriales. ¿Por qué? Porque muchas personas con autismo tienen trastornos sensoriales. Y aquí es otro tema que hay que trabajar y que es muy importante, así como las psicólogas, así como las fonoaudiólogas, así como las psicopedagogas, las terapistas ocupacionales cumplen un rol también importante en lo sensorial. Pero no todo es sensorial. Entonces pensemos en lo sensorial. Cuando un chico rechaza un alimento, cuando un chico se tapa los oídos, no porque no quiere escuchar al papá que le diga algo, sino ante un sonido intenso, ante el murmullo en clase. A veces muchos berrinches por no ir a clase no son porque no quiere ir con los compañeros, sino porque no tolera de ninguna manera el tener el sonido del murmullo. Eso a veces se resuelve simplemente con 2 pequeños taponcitos, ¿vieron los del avión? Se pone el oído, el chico disminuye esto y como en general van con acompañante terapéutico, estamos perfectos. Entonces, cuidado con el tema envejecimiento, tenemos que pensar en ellos. Pensemos en las mujeres, pensemos en el camuflaje, porque cuidado que el camuflaje nos lleva a situaciones muchas veces complicadas respecto de más depresión, porque están esforzándose por parecer normales, entre comillas, quiero decir esto, y pensemos que podemos pensar en autismo muy tempranamente. Que yo le diga a una familia, usted, su hijo tiene un riesgo de padecer autismo, quiere decir tiene riesgo de padecer autismo, no que tiene autismo. Pero si yo a esa familia le digo eso, le tengo que decir, por favor, empecemos a trabajar, hagamos intervención temprana y démosle las mejores chances. Cuando los padres están comprometidos, cuando los equipos son los adecuados y cuando uno trabaja seriamente, la evolución es abrumadora, es impresionante. Ahora, no todos van a evolucionar igual. Entonces, a mí no me sirve que pongamos solamente los grandes logros de una persona con autismo que tiene, supongamos que es una eximia pianista, porque va a haber una mamá que nunca va a poder mostrar que su hijo tiene ninguna habilidad y tiene autismo. Y entonces, a lo mejor para esa mamá, que su hijo lo mire o que su hijo sonría va a ser el gran paso, y para ese equipo terapéutico que el chico sonría, que el chico señale, va a ser el gran paso. Entonces, tomar conciencia del concepto del autismo es una conciencia muy valiosa para la sociedad. Espero que les haya sido de utilidad. Creo que haber hablado de autismo a un grupo selecto me parece importante. Digo selecto en el sentido de que son probablemente mucha gente que a mí no me ha escuchado nunca. Yo me muevo en ambientes académicos o en ambientes más relacionados con lo terapéutico, con lo educacional, y en este caso que quiero agradecer nuevamente a Tres Sin Límites, y quiero agradecer obviamente también a Roxana, a Mirta y a Milena, que me han dado este espacio. Realmente creo que muchas personas y muchos familiares con autismo van a abrir los ojos, o muchas personas que tienen hijos y van a decir, pero a mí me llama la atención esto que está diciendo el doctor. Entonces tengamos eso en cuenta. Espero que puedan seguir bien esta cuarentena, y vuelvo a repetir, tomen la cuarentena como una oportunidad. Tengo chicos con síndrome de Asperger que simplemente les he dicho, me decían, no está aprendiendo a leer y escribir y él es muy inteligente. Digo, ¿sabe hacerse la cama? ¿Sabe lavar los platos? ¿Sabe poner la mesa? ¿Sabe cambiarse? ¿Sabe elegir su ropa? No. Bueno, esta cuarentena es la oportunidad,
porque está en casa él, no tiene otra rutina, está en casa usted, que siempre tiene que trabajar, está en casa toda la familia, y muchas veces, además de las rispideces que genera estar en casa todo el día, tomemos esto, por favor, como una posibilidad. Les deseo lo mejor a todos. Realmente ha sido muy grato estar compartiendo esto con ustedes. Buenas noches.